Bueno, pues vamos a ir continuando para ir intentando cumplir los tiempos, porque todavía nos queda mucha reunión, ¿no? Entonces, bueno, pues volver a agradeceros vuestra presencia y pues esta mesa está copresidida por, valga la redundancia, pues por dos presidentes, ¿no? Y eso tiene un significado, ¿no? Porque vamos a presentar las estrategias prioritarias de la sección de insuficiencia cardíaca y más que estrategias prioritarias, pues los documentos o las actuaciones que tenemos hechos conjuntamente con otras sociedades científicas o con otras secciones de la propia Sociedad de Cardiología. Entonces yo creo que es muy importante colaborar entre todos. Los enfermos no son solo de una especialidad, sino que son habitualmente de muchos. Y es uno de los fines prioritarios o una de las acciones prioritarias de la Sociedad Española de Cardiología, pues programas de coordinación, de excelencia, y en esto estamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de tres temas muy importantes, que es la organización del shock, de un consenso de cardiopatías familiares, del manejo de las cardiopatías familiares, y el consenso del tratamiento del déficit de hierro. Esta mañana ya se presentó o ya se habló de otro consenso también con las sociedades de medicina interna, medicina de urgencias y medicina familiar y comunitaria, que es del uso de los péptidos natriuréticos. Entonces, pues se ha apostado mucho en coordinarnos y en intentar trabajar todos en la misma manera y en puesto en común. Y vamos a aprovechar este foro para presentar algo que ya hay hecho, algo que ya está publicado, otras que están a punto de publicarse. Y vamos a empezar, pues la que estamos todavía más verde, pero yo creo que es muy importante y que vale la pena que ya nos presente la doctora Rosa María Lidón, presidenta de la sección de cardiopatía isquémica de la SEC, la situación de este consenso que tenemos mucho interés en que salga adelante. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias a la sección de insuficiencia cardíaca y con el doctor José Luis Lambert a la cabeza. Y entonces a mí me ha tocado, estoy todo el día aquí compartiendo con estas reuniones y he ido repitiendo algo que es he oído que se va repitiendo cosas que es una gran satisfacción ver que estamos en la línea de lo que la gente necesita y solicita. Estos son mis conflictos de intereses y el esquema de lo que voy a presentar es el siguiente. Vamos a hablar mínimamente de lo que es la incidencia del shock cardiogénico, de la red asistencial en el shock cardiogénico. Podemos hablar de código shock, qué peculiaridades hay para que hablemos de red asistencial o código, la estructuración actual de la asistencia, cómo el abordaje del problema se ha hecho desde las secciones de insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica y cuidados agudos cardiovasculares y el planteamiento de futuro. Como sabéis, el shock cardiogénico representa el 5-8% de la insuficiencia cardíaca aguda, pero el que se lleva la palma es que más del 70% de este shock cardiogénico es debido a infarto agudo de miocardio, sea con o sin complicaciones mecánicas. Pero hay que tener en cuenta que solo entre el 4,2 y el 8,6% de los infartos van a cursar con shock cardiogénico. Y esto está en decline. Está declinando por el intervencionismo coronario percutáneo primario. Por lo tanto, la fuente principal de shock cardiogénico se va a reducir, esperemos. Y hay que tener en cuenta también que el infarto, en los 2/3, el KILIP-4, el shock cardiogénico, se va a presentar no al ingreso, sino en las primeras 48 horas. Y continúa teniendo una mortalidad prohibitiva del 40-60%. Redes asistenciales en el shock cardiogénico o código infarto. Una situación de emergencia se caracteriza por una serie de circunstancias que la hacen determinada. Primero,
delante de una patología de emergencia tenemos que tener una alta sospecha para hacer un diagnóstico rápido, vamos a necesitar un algoritmo, vamos a tener que activar de recursos y para ello vamos a necesitar una comunicación importante entre los diferentes protagonistas o actores de este tratamiento y necesitamos un tratamiento específico y multidisciplinar, por lo tanto requeriremos protocolos. Esto para cualquier situación de emergencia. ¿Y cuáles son las características de una patología para que sea tributaria de un código? Pues primero de todo es que sea una patología tiempo dependiente, es decir, que haya una situación de riesgo vital. ¿Qué quiere decir ello? Que todo el tiempo que pasemos sin tratamiento de esta patología va a comportar un incremento de la mortalidad o un peor pronóstico. Y otra característica muy importante es que se requiere un conocimiento específico y especializado. Por lo tanto, se requieren habilidades y medios tecnológicos y terapéuticos de elevada complejidad. ¿Cuáles son los objetivos comunes de un código? Reducir el tiempo de intervención, mejorar la atención ya desde el primer contacto del paciente con el sistema sanitario y garantizar un traslado ágil, adecuado y seguro, que no se pierda tiempo en decir hacia dónde hemos de dirigir el paciente. ¿Cuáles serían las patologías susceptibles de un código específico? Pues aquellas que tienen alta prevalencia, alta mortalidad, tratamiento tiempo dependiente, tratamiento estructurado, específico y de alta complejidad y clarísimamente tenemos 3 que cumplen estas características: el politrauma, el código infarto y el código ictus. Por lo tanto, el shock cardiogénico cumple estas características, es una red existencial o es un código shock. Si vemos en la incidencia y frecuencia, es evidente que el peso de un infarto para poner con la elevación del ST y la activación de un código infarto tiene mucho más peso que la del shock. Pero si miramos lo que es gravedad o mortalidad, quien realmente pesa es el shock cardiogénico más que el infarto con elevación del ST. Pero hay que tener en cuenta unas peculiaridades muy características del shock cardiogénico, que vamos a tener mucho personal sanitario implicado, porque tenemos urgencias, hospitalización, transporte sanitario, pero como la frecuencia, la incidencia no es muy alta, si miramos la ratio concreta del shock cardiogénico para aquel personal concreto que va a atenderlo, es baja. Por lo tanto, se requieren protocolos concretos, precisos y muy bien definidos, porque las personas será difícil que las tengamos bien entrenadas a todas las personas. Pero estamos hablando de una patología compleja y muy severa, en la cual los niveles de evidencia, la evidencia nivel A brilla por su ausencia. Es decir, estamos delante, cuando se pide que se haga una red asistencial o un código shock, es necesario, es imprescindible, pero somos conscientes todos de que es complejo. ¿Cómo funciona actualmente la asistencia del shock cardiogénico? Tenemos los hospitales de nivel, digamos, 0, que son hospitales comarcales donde la atención básica del paciente crítico se va a hacer en urgencias antes de derivarlos. Los hospitales de nivel 1, que son los hospitales que tienen generales con una UBI general y excepcionalmente tienen unidades de unidades de críticos cardiovasculares o unidades coronarias, que tienen unidad de hemodinámica, que tienen código infarto las 24 horas del día, pero sin cirugía cardíaca. Entonces tenemos los hospitales nivel 2, que además de todo esto tienen la cirugía cardíaca, y por último los de nivel 3, que sean los hospitales que, para definirlos, serían trasplantadores y actualmente de asistencias ventriculares. ¿Cómo se lo ha planteado las dos secciones el abordaje del problema? Pues se creó un grupo de trabajo que está funcionando con la sección de insuficiencia cardíaca, que los miembros son el doctor José Luis Lambert, el doctor Javier Segovia, Nicolás Manito y Eduardo Vargue, y por parte de nuestra sección estoy yo, Alessandro Sionis, Héctor Bueno y Iván Núñez.
Y esto no es baladín, porque veáis que es presidente y vicepresidente, que como sabéis en la sección se llaman vicepresidentes, pero son presidentes electos. Es decir, para garantizar la continuidad de este proceso. Pero evidentemente nosotros no somos suficientes y entonces intervienen Guillermo Bastos de hemodinámica, Francisco Nistal de cirugía cardíaca, Javier Hortal de anestesia, Auno Chagabaya de intensivos y Pablo Herrero de urgencias y emergencias. Y también necesitamos un médico de los transportes sanitarios. ¿Cómo nos lo planteamos? Pues hay que hacer una estratificación de los centros de la atención del shock cardiogénico, con unos protocolos de actuación y de derivación definidos, con unas necesidades específicas, con recursos estructurales y recursos humanos. En una sesión de la mañana, el doctor González Costello decía, ¿cómo vamos a montar un código shock si no tenemos los elementos de funcionamiento? Y aquí, en las necesidades específicas, recursos estructurales y humanos, es la dotación económica necesaria que hay que apoyar para generarlo. Evidentemente hay que hacer una evaluación de la actividad, por lo tanto necesitamos desde el primer momento hacer un registro de la actividad y a modo de ejemplo y de este algoritmo lo que quisiera señalar yo aquí que lo más importante es que estemos donde estemos del nivel de asistencia, sea 0, 1, 2 o 3, todos los niveles de asistencia van a tener que hacer estos 4 pasos. Identificar, intentar marcar la etiología, la viabilidad del paciente, también se ha dicho hoy, hemos de saber si el paciente es tributario o no es tributario, si el paciente es viable o no es viable, y la estabilización para poder hacer el traslado en las mejores condiciones. Y otro punto muy importante de esta organización es saber en qué momento tenemos que hacer el paso al nivel superior. Para mí, lo importante en esta organización es, en cada nivel asistencial, valorar los 4 puntos que hemos dicho y cada nivel asistencial tener un conocimiento para saber cuándo hacer el paso al nivel superior. Planteamiento de futuro, pero ¿qué es ya el presente? Implementar el programa. ¿Qué necesitamos? Pues conocer las características específicas de cada comunidad autónoma. Aquí yo quizá diverjo de mis compañeros, porque dicen, tendría que estar todo unitario, todo igual, para todos iguales. Yo creo que no, porque habrá que definir cuál es la población, qué número de población estamos atendiendo y cuál es la densidad de población. No es lo mismo atender una densidad de población de 5 millones concentrados en un área pequeña a tener una densidad de población de 5 millones de habitantes en un área muy amplia. La geografía nos va a marcar muchísimo. Tenemos un país muy variado, tenemos áreas de alta montaña o la insularidad que realmente organizar los programas no serán fáciles, pero ya tenemos experiencia, o la unidad o la sección de insuficiencia cardíaca tiene experiencia porque hay un punto de partida ya que es la red de programa de trasplante cardíaco. Una vez tengamos establecido, decía el doctor Anguita, la Sociedad Española de Cardiología no tiene poder ejecutivo normativo, pero evidentemente yo creo que es responsabilidad de los que formamos este grupo de asegurarnos la presentación y aceptación por cada consejería de las comunidades autónomas. Y cuando estaba en el grupo yo me miraba a los que estábamos y pensaba, unas cuantas comunidades ya están aquí representadas, ya vamos a conseguir bastante con gente de peso específico importante que las consejerías nos van a tener que escuchar, con lo cual hay posibilidades de que cada uno a nuestro nivel sea aceptado por nuestras consejerías y entonces será mucho más fácil la aceptación por la interterritorial de la sanidad, porque sabemos bien que si va solamente una consejería u otra o dos que son del mismo color político a plantear una cosa, a lo mejor las otras van a intentar cargárselo porque es problema de político. En cambio, si conseguimos que seamos bastantes de diferentes comunidades autónomas que no coinciden los colores políticos y van a la interterritorial, va a ser más fácil que sea aceptado. Pero no solamente esto, hemos de mantener el programa. Y aquí es algo que quizá nos puede costar.
Hay que detectar cuál es la actividad o marcar cuál es la actividad mínima para cada centro en nivel de su nivel competencial. No sirve el café para todos, no sirve que todo el mundo quiera hacer las cosas. Y además necesitamos programas de formación continuada para mantener a las personas en auténtica, siendo expertos. Yo brevemente he querido hacer la presentación y solamente me queda recapitular que el shock cardiogénico, como sabéis todos, es una patología poco frecuente, que es compleja, multidisciplinar y con pocas evidencias científicas. Es tiempo dependiente, tiene una alta mortalidad, requiere una atención estructurada en red multidireccional. Los pacientes no van a ir solamente del nivel 0 al nivel 3. A lo mejor a veces van a ir a bajar en función y han de poder bajar de nivel cuando se decida que o se ha recuperado o que no hay nada más que hacer o lo que sea. Es multidisciplinar. Las redes asistenciales tienen que estar adaptadas a la población y a la geografía. Y la red de trasplante en nuestro punto de partida, por lo tanto, empezamos desde ya un buen nivel. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Sí, importante es la atención a un problema. Luego haremos las preguntas al final. Sí, te digo, tan importante es hablar de un problema tan grave como es el shock cardiogénico. Yo creo que la presentación siguiente también tiene una gran importancia porque es un tema que no solamente tiene relevancia médica, cardiológica, sino también incluso un componente social, psicológico importante, como es el de las cardiopatías familiares. Entonces se va a presentar por el doctor Roberto Barriales, de aquí de La Coruña, el consenso sobre el manejo de las cardiopatías familiares en España. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso. Yo me formé en este hospital, bueno, en el antiguo, y para mí siempre es un placer venir o volver a casa. Voy a empezar la presentación con dos casos clínicos. Uno es antiguo. Es una mujer de 40 años que se diagnosticó de hipertrófica a los 25 años, que consultaba o refería disnea y palpitaciones del esfuerzo. Toda la clínica se precipitó tras un accidente de tráfico que tuvo. Veis ahí el derrame pericárdico, también tuvo derrame pleural, pero veis la caída de la fracción de eyección. El ventrículo no está dilatado, pero la fracción de eyección está muy deprimida o bastante deprimida. La coronariografía era normal. Se trató de acuerdo con las guías con tratamiento neurohormonal. La evolución fue mala, se me adelantó y acabó... esto va para atrás. Y acabó un trasplante cardíaco. Pasamos al caso clínico 2. Es un paciente de 51 años que no tiene factores de riesgo, que debuta con un ACV a los 40 años y fibrilación auricular, disnea de mínimos esfuerzos, e ingresa por tener unas frecuencias en fibrilación auricular, estaba bloqueado a 35 por minuto. La coronariografía era normal, se implantó un marcapasos, un DAI monocameral, se trató de acuerdo con las guías con terapia neurohormonal, evolucionó mal, se hizo un upgrade con un resincronizador y actualmente está en un grado funcional 3. Estos dos casos yo creo que representan la práctica clínica habitual de las secciones, de las unidades de insuficiencia cardíaca avanzada o servicios de cardiología de nuestros hospitales, y están tratados de acuerdo con las guías. Quiero utilizarlos para hablar de las cardiopatías familiares. Con el término cardiopatías familiares, pues agrupamos una serie de enfermedades como son las miocardiopatías, las canalopatías y otros síndromes aórticos que se caracterizan por tener una base genética, con lo cual podemos hacer el diagnóstico genético. Se caracterizan por ser clínicamente heterogéneas. Es muy difícil a veces el diagnóstico y es muy difícil el pronóstico. Digo difícil porque es fácil diagnosticar una hipertrófica de 30, pero no una hipertrófica de 14, a veces plantea dudas. Algunas son consideradas enfermedades raras, por eso es tan importante compartir conocimientos y crear redes de atención a estos pacientes. Y por último, todas ellas se pueden asociar con la muerte súbita, incluso puede ser la primera manifestación.
El año pasado hemos publicado un consenso desde el Grupo de Trabajo de Cardiopatías Familiares con la sección de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco, el Grupo de Trabajo de Patología Aórtica, la sección de arritmias, el Grupo de Cardiología del Deporte, el Grupo de Cardiología Pediátrica. En él hemos llegado a consensuar 9 recomendaciones que están avaladas por las guías europeas y americanas de los últimos años, pero hemos querido en el documento adaptarlas un poco a nuestro medio. Voy a intentar intercalar las 9 recomendaciones con los casos clínicos que he montado antes. La recomendación número 1 es que se debe dibujar un árbol familiar de al menos 3 generaciones en todos los pacientes con una miocardiopatía. Esto no es nuevo porque en las guías americanas de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, del 2009, ya nos decían que se debe hacer una historia cuidadosa de 3 generaciones de todas las miocardiopatías con un nivel de evidencia muy alto. Bueno, pues en el caso clínico 1, el padre de la señora había muerto con 40 años por una posible miocardiopatía chagásica. Su hermano había tenido un episodio de FA y posible fallo cardíaco con 30 años y tenían una sobrina sana. El caso clínico número 2, la dilatada con fibrilación auricular lenta. Su padre había muerto a los 60 años esperando un marcapasos. Tenía una tía que parece que murió con 30 años de un infarto y una prima que se había trasplantado en Murcia. Recomendación número 2. Se deben estudiar a los familiares. Ante un paciente con una cardiopatía familiar es necesario estudiar a los familiares. Además, debemos ofrecer seguimiento a los pacientes en riesgo de tener la enfermedad. Esto ya viene reflejado, en las guías europeas de miocardiopatías, que nos va desgranando en las distintas miocardiopatías qué pruebas tenemos que hacer a los familiares. Evidentemente, esto es si no existe estudio genético, pero, por ejemplo, en la dilatada debemos hacer electro, ecocardiograma, Holter si hay trastornos de conducción, cada 3 o 5 años hasta los 50 o 60 años por la posibilidad de que aparezcan el fenotipo tardíamente. En el caso clínico 1, pues tenemos que estudiar a estos 2 familiares, ¿no? Os muestro el hermano de la señora, mirar que no compactación y depresión de la facción ventricular, y os muestro a la sobrina, que a la edad de 3 años pues parecía normal, aunque teníamos dudas de unas trabéculas que había ahí. El caso clínico 2, estudiamos a su hermano, que era normal, tiene 2 hijas gemelas de 17 años que tienen un eco totalmente normal. Recomendación número 3. Se debe realizar estudio genético. Los estudios genéticos deben incluirse en el arsenal diagnóstico clínico habitual de las cardiopatías familiares. Hace unos años, cuando hablábamos de la genética en las miocardiopatías o en las cardiopatías familiares, pues todo el mundo nos hablaba que era investigación y que no podíamos utilizarlo. Esto hoy en día ha cambiado. Todas las guías incluyen los estudios genéticos con los niveles más altos de evidencia. No quiere decir que siempre que hagamos un estudio genético vayamos a encontrar una mutación, una alteración genética. El porcentaje de estudios genéticos positivos varía entre el 20 y el 90%. El 20% en canalopatías como el Brugada o el cutelargo. Las miocardiopatías suelen estar en el medio, por ejemplo, la dilatada y la no compactada entre el 30 y 50%, la hipertrófica suele estar en el 70%. La frase, si no detecto una mutación, no tiene enfermedad, es falsa. Por ejemplo, si yo tengo una miocardiopatía hipertrófica y no detecto una alteración genética, no quiere decir que no tenga la enfermedad, quiere decir que hoy en día no conocemos todos los genes implicados en esa enfermedad. Hace unos años solo se detectaban en el 30-50%, hoy en día en el 70%, posiblemente en el futuro esperemos que en el 100%. Referidos a la miocardiopatía dilatada, que es el tema de la sección, pues está indicado hoy en día cuando hay una miocardiopatía dilatada y trastornos de conducción, bloqueos de primero, segundo, tercer grado o historia familiar de muerte súbita inesperada prematura. O también cuando es una miocardiopatía dilatada familiar. Pero el estudio genético debe integrarse dentro de las pruebas diagnósticas. Debe ser un puzzle que hay que cerrar. No es una prueba aislada que nos sirva. Hay que juntarla con la clínica y la historia familiar. Vamos al caso clínico 1. Hicimos 5 genes sarcoméricos por Sanger, fue hace unos años, y encontramos una mutación en la cadena pesada de la betamiosina. La tenía el caso índice y su hermano. Esta mutación era conocida por nosotros en Coruña porque teníamos más familiares. Esta mutación se agrupa en una zona del gen
que es la región conversora. Habíamos revisado toda la bibliografía de todas las mutaciones que aparecían en el gen, en este gen, en la cadena pesada de la betamiosina, y habíamos visto que en la literatura las mutaciones que se agrupaban en la región conversora tenían peor supervivencia que el resto de zonas del gen. Nuestros pacientes de Coruña eran totalmente superponibles a todo lo que había publicado en la literatura. Los que estaban en la región conversora tenían peor pronóstico. Incluso los que tenían esta mutación tenían mucho peor pronóstico que el resto de mutaciones en región conversora. Por tanto, si tenemos información suficiente de las mutaciones, nos vale para el pronóstico. Hemos publicado recientemente este trabajo con gente que es muy curioso, de Murcia, de Israel, de Estados Unidos, donde el fenotipo era exactamente el mismo. El caso clínico 2, pues hicimos estudio genético, un panel de dilatada por NGS y nos encontramos un truncamiento en la lamina. Lo tenía el paciente afectado y lo tenía la trasplantada, que al final no se trasplantó en Murcia, se trasplantó en Madrid, pero pongo esto de Murcia-Madrid porque es muy importante tener el contacto y trabajar en red. Las mutaciones en el gen de la lamina, pues sabéis que se pueden asociar con diferentes fenotipos. Miocardiopatía dilatada con trastornos de conducción, distrofias musculares, polineuropatías, lipodistrofias. Lo que sabemos de las dilatadas por el gen de la lamina es que cuando hay mutaciones en el gen de la lamina, la supervivencia es mucho menor. Hay más incidencia de muerte, trasplante cardíaco o eventos que los pacientes que no tienen mutaciones en la lamina. Y se ha descrito un fenotipo característico de mutaciones en la lamina que son la aparición de arritmias a los 20 años, bloqueos, arritmias auriculares o ventriculares muy frecuentes y un fenotipo de fallo cardíaco hacia los 40-50 años, con una disfunción ventricular leve. Se sabe que las mutaciones en la lamina pueden dar la muerte incluso con función ventricular normal. Por eso son las únicas mutaciones que vienen reflejadas actualmente en las guías que se puede implantar un desfibrilador o se debe implantar un desfibrilador con fracción de eyección levemente reducida o incluso normal. Para hablar de la siguiente recomendación tengo que cambiar un poco de tema, pero bueno, siempre es adecuado saber cuál es el verdadero o cuál es el falso. Entonces, las fenocopias. Siempre hay que descartar una fenocopia cuando hablamos de miocardiopatías, porque las fenocopias tienen un curso clínico y tratamiento diferenciados. Una fenocopia es cuando tienen el mismo fenotipo, pero una alteración genética distinta a la enfermedad que estamos estudiando. Lo entendemos fácilmente con esta tabla, que son las fenocopias, por ejemplo, de la miocardiopatía hipertrófica, normalmente debidas a mutaciones en genes sarcoméricos, pero bueno, hay genes como el Fabry, la amiloidosis, la enfermedad de Pompe, las enfermedades mitocondriales que nos pueden dar el mismo fenotipo. ¿Cómo las diagnosticamos? Pues con las red flags que tenemos que conocer o bien con los estudios genéticos que ya se incluyen en los paneles habituales en los genes que provocan fenocopias. Tema controvertido. ¿Cuándo estudiar a los niños? Recomendación 5. Bueno, pues creemos que es recomendable comenzar el estudio clínico cuando se diagnostica la enfermedad en los padres. Pero en cuanto al estudio genético, pues aquí es cuando vienen las controversias. No hay dudas que en las canalopatías hay que estudiarlo pues en el momento del diagnóstico, porque si diagnosticamos un QT largo, al niño hay que evitarle antibióticos o algunos medicamentos que pueden alargar el QT. Pero en el caso de las miocardiopatías es discutido. Hemos consensuado los 10 años, pero esto es orientativo y variará dependiendo de cada hospital, la gravedad de la afectación familiar y las particularidades de cada centro. Nos vamos al caso clínico 1. La niña de 3 años, pues, por la gravedad del cuadro, pues se le hizo un estudio genético y era portadora. La niña a los 14 años ya tenía este fenotipo, una obstructiva severa, con gradiente, y hace unos meses este es el caso. Ya tiene desfibrilador porque tiene muy mala, tiene todos los criterios de riesgo, síncopes, TVs. Lamentablemente sabemos el pronóstico que le espera a esta chica. El tío que os había mostrado, pues está trasplantado. La otra mutación, el otro caso, pues las dos niñas lamentablemente son portadoras de la mutación. Realmente están sanas ahora, no tienen nada, pero sabemos también lo que les espera. Recomendación 6, asesoramiento reproductivo. Estas alteraciones genéticas se heredan. Si no decimos nada a los afectados, tienen un 50% de posibilidades de transmitir la enfermedad, con lo cual debemos dar asesoramiento reproductivo. No puede ser que diagnostiquemos la enfermedad y que no hagamos nada. En este caso, a la niña de 19 años
y a estas dos chicas de 18, pues hay que asesorarlas. Incluso hoy se puede hacer diagnóstico preimplantacional para evitar que se transmita la enfermedad. Recomendación 7. Es importante estudiar la muerte súbita y recoger muestras. Cuando alguien se muere súbitamente, debería guardarse siempre una muestra que nos permita hacer el diagnóstico molecular. Tienen que haber centros especializados en los estudios macroscópicos y microscópicos que mantengan un contacto estrecho con las unidades de cardiopatías familiares. Así se debe estudiar al fallecido, pero también a los familiares, e integrar toda la información. La recomendación 8 y la recomendación 9, las pongo juntas. Tratar con muertes súbitas en una familia es muy difícil, sobre todo si son jóvenes o si son niños más todavía. Por lo tanto, se echa en falta apoyo psicológico. Supongo que en otras unidades de trasplante también se echen en falta. Y también es muy importante fomentar asociaciones de pacientes que les den un apoyo adicional, porque no es lo mismo que el médico le cuente lo que es la enfermedad, que se lo cuente otro paciente que padece la misma enfermedad. Todas estas recomendaciones, voy rápido porque me quiero ceñir, a los 15 minutos, todas estas recomendaciones se resumen en una frase que Bill McKenna dijo hace unos años, que yo siempre pongo porque me parece muy demostrativa, que es que si estamos ante una cardiopatía familiar no estamos evaluando un paciente, estamos tratando una familia. Y ya termino con lo siguiente. Si no tenemos en cuenta la vertiente familiar de las miocardiopatías o de las cardiopatías familiares, nos puede pasar como a estas hormigas que, creyendo que están viendo un amanecer hermoso, realmente están ante otra cosa. Y nos puede pasar que ante una miocardiopatía dilatada, como muchas veces vemos en las consultas saturadas, no veamos la vertiente familiar y estemos viendo solo la punta del iceberg de todas las cardiopatías que hay, que pueden heredarse y que podemos hacer algo como mostramos en el protocolo de consenso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Roberto. Y vamos al tercer consenso, que es el Consenso Español de Tratamiento del Déficit de Hierro en la Insuficiencia Cardíaca Crónica, para el cual también agradecemos la presencia del doctor Luis Manzano, que es el presidente del Grupo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Medicina Interna. Muchas gracias, José Luis. Para mí es un gran placer estar aquí con todos vosotros y lo digo de todo corazón. Ya sabéis que en los últimos 2-3 años hemos hecho muchas cosas juntos. Hay compañeros que le tengo un gran cariño, como a Marisa, como a Javier, como a Manolo. De verdad, muchas gracias por invitarme. Posiblemente yo no sea el más adecuado para dar esta charla. Hay verdaderos expertos dentro de la cardiología en el tema del déficit de hierro, como el doctor Comín, que es una autoridad internacional. Pero bueno, me ha pedido José Luis que lo dé yo y os lo comentaré. A lo largo de estos últimos años, el Grupo de Insuficiencia Cardíaca de la SEMI y la sección de Insuficiencia Cardíaca y Trasplantes de la SEC y alguna otra sociedad también como la SEMES hemos hecho diferentes puntos de aproximación, hemos fortalecido alianzas y hemos elaborado 3 documentos de consenso. Uno de ellos es el de insuficiencia cardíaca aguda, ya publicado, con la colaboración también de SEMES. Otro es el de resistencia al tratamiento diurético, que está sometido en este momento, y otro es el de diagnóstico y tratamiento del déficit de hierro, que también lo tenemos sometido. Como veis, han participado cuatro profesionales de cada grupo, el doctor Manito, doctor Comín, doctor García Pinilla y doctor Pereira por parte de la SEC y por parte de la SEMI, José Manuel Cerqueiro, Álvaro González Franco, Jordi Grau y yo mismo. Aquí el gran paso que se ha dado, y yo creo que, y hay que reconocerlo, ha sido la insuficiencia cardíaca la que lo ha motivado, es que el hierro ha dejado de ser solamente un elemento hematopoyético y ahora es un elemento energético, y esto ha sido gracias a la insuficiencia cardíaca. Hemos avanzado y ahora sabemos que no solamente es necesario para elaborar células que aporten oxígeno, sino también para que ese oxígeno se ha metabolizado adecuadamente, es decir, tiene un valor energético extraordinario.
¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca, más allá de la anemia, propiamente dicho? Pues aparte del aporte de oxígeno, la utilización del mismo e incluso la disfunción ventricular izquierda, como han demostrado diferentes publicaciones. En la homeostasis del hierro es complicada, no me voy a meter de lleno a todo ella, pero sí quería resaltar una serie de moléculas, como son la ferritina, como es la transferrina, como es el hierro unido a la transferrina, como es el receptor soluble de la transferrina. Bien, todo esto nos ha hecho comprender que existen dos conceptos que debemos tener en cuenta. Uno es el hierro almacenado y el otro es el hierro utilizado, el hierro disponible para la realización de todos sus efectos biológicos. De ahí surge el concepto de déficit absoluto y déficit relativo, que yo tengo algunas dudas al respecto de ello, pero bueno, así es como está establecido. El déficit absoluto sería la disminución de los depósitos de hierro y se ha establecido este punto de corte, ferritina menor de 100. Esto tiene trascendencia porque si consideramos que este es el valor de corte para considerar que un paciente tiene disminuidos sus depósitos, hay que tener en cuenta qué vamos a hacer después con estudios endoscópicos. ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? Esto es algo que a un internista sí le preocupa, que el paciente pueda tener un cáncer de colon, por ejemplo. Y el otro grupo sería el déficit funcional de hierro, en el que los depósitos están preservados, pero el suministro es inadecuado. Y para ello se establece el siguiente criterio: ferritina entre 100 y 300, más un índice de saturación de transferrina menor del 20%. Uno sería absoluto y otro funcional, pero a la postre es lo mismo, es déficit de hierro. Ambos deben ser tratados de la misma manera. ¿Cuáles son las causas de déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca? Pues puede ser por déficit de la absorción, motivado por edema intestinal, por la disminución por la menor biodisponibilidad del hierro, ese sería el déficit funcional propiamente dicho. Ahí actuaría, entre otras moléculas, la hepcidina, pero también existe la posibilidad de pérdidas sanguíneas. Fijaos que estos pacientes, muchos de ellos están anticoagulados, están con síndrome. Este paciente hay que tener cuidado también, porque puede tener un cáncer oculto. Estas serían las diferentes causas. Por eso digo que es importante diferenciar el déficit de hierro absoluto del funcional. Para la administración de hierro no, pero si nos planteamos estudios, si nosotros queremos buscar pérdidas de hierro, entonces ya sí sería. Bien, independientemente de que sea el hierro funcional, de déficit funcional o absoluto, la prevalencia es enorme, teniendo en cuenta estos criterios. En la insuficiencia cardíaca sistólica, fijaos, son el 37% de pacientes tienen déficit de hierro. Estamos hablando de un porcentaje extraordinario, 37%. La repercusión que puede tener ahora el tratamiento en la práctica clínica es enorme. No sé, eso sería un motivo de discusión entre todos nosotros. Pero lo que sí es importante recalcar que el déficit de hierro es independiente de la anemia. Un 32% de pacientes sin anemia tenían déficit de hierro. Y la relación con el pronóstico de la enfermedad es muy importante. Pacientes sin déficit de hierro tienen una supervivencia del 67%, mientras que aquellos con déficit de hierro tienen una supervivencia mucho menor. Y es el déficit de hierro y no la anemia. Esto es un avance muy importante. No es tanto la anemia, sino es el déficit de hierro propiamente dicho el que se relaciona con un aumento del riesgo de muerte. Este mismo resultado también ha sido corroborado por otros estudios a más largo plazo, en el que se estudió la mortalidad a 8 años y de nuevo vuelve a ser el déficit de hierro el predictor de la mortalidad y no la anemia. Incluso se ha valorado también en otros estudios tanto la fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada, y como vemos no es la anemia, sino es el déficit de hierro el que determina la calidad de vida en estos pacientes. Y la siguiente pregunta: ¿mejora la evolución de la insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes con déficit de hierro, ya sea absoluto o funcional? Estos son los ensayos clínicos que se han publicado hasta la fecha, los más importantes. De todos ellos hay 2 que todos conocéis, que son los que han aportado la inmensa mayoría de los pacientes, que es el FAIR-HF
y el CONFIR. El FEIR-HF, no me voy a meter en ello, valora fundamentalmente calidad de vida, mejora sintomática, y los resultados fueron claramente positivos a la introducción de hierro carboximaltosa intravenoso. Como veis aquí, la valoración global del paciente autovalorada por sí mismo, por él mismo, mostró una clara mejoría a las 24 semanas tras tratamiento con hierro carboximaltosa. Asimismo, también la clase funcional mejoró significativamente en los pacientes con hierro carboximaltosa. Estos resultados se confirmaron con un estudio a más largo plazo. En definitiva, el diseño es bastante parecido al FEIR-HF y el seguimiento es de 12 meses. Aquí en el CONFIR los parámetros que se valoraron fundamentalmente fueron el walk test de 6 minutos y también la calidad de vida medida por el cuestionario de Kansas. Y como se ve, hubo un claro beneficio para los pacientes que tomaban hierro carboximaltosa. Algo que no se vio en otros estudios y fue realmente sorprendente, a todos nos sorprendió, es la reducción tan extraordinaria en la rehospitalización en los pacientes que recibieron el aporte de hierro carboximaltosa. ¿Qué dicen los metaanálisis? Pues van en la misma línea. Este es un metaanálisis publicado muy recientemente, hace 3 meses. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutillos. Vale. Publicado muy recientemente en European Journal of Heart Failure. Entonces, donde se ve que, como veis aquí, que tanto los parámetros funcionales sintomáticos mejoraron claramente en los pacientes que tuvieron aporte de hierro carboximaltosa, también los relacionados con la hospitalización, todo aquello que se relacionó con la hospitalización mejoró en los pacientes tratados con carboximaltosa, pero no los endpoints duros relacionados con la mortalidad total o la mortalidad de origen cardiovascular. Pero sí quería hacer mención de un metaanálisis que falta por salir con datos individuales de pacientes con hierro carboximaltosa que lo lidera Stefan Anker. Tenemos los resultados comunicados en el Congreso Europeo de Cardiología del año pasado y fijaos, reducción significativa de un 41% de la mortalidad cardiovascular y de las hospitalizaciones de causa cardiovascular. Este es un metaanálisis muy concreto, muy puntual, porque está realizado con todos los pacientes incluidos en 4 grandes ensayos, en 4 ensayos de hierro carboximaltosa. Y aportaron los datos individuales, no datos publicados. De hecho, hay algunos que no se han publicado todavía. Y en cuanto al coste, a los gastos económicos, a la coste-efectividad, es útil el tratamiento con hierro carboximaltosa. Tenemos varias publicaciones, una de ellas, publicada por el doctor Comín, demostró que era coste-efectivo. El coste de ganar un año de vida ajustado a la calidad es de 6.123 euros, que es muy por debajo de lo que se considera coste-efectivo. Bien, ya ciñéndonos al documento propiamente dicho, asumimos los valores que antes hemos comentado como diagnóstico de déficit de hierro, ferritina menos de 100, ferritina entre 100 y 299 más saturación de transferrina menor del 20%. Recomendamos que se determine al menos anualmente el perfil férrico y siempre que haya progresión. También comentamos la utilidad de otros parámetros, pero no son asequibles la mayor parte de ellos a la práctica clínica, en especial el receptor soluble de la transferrina. Y proponemos este algoritmo diagnóstico. En pacientes que están en clase funcional 2-4, determinar la saturación de transferrina. En aquellos casos en que sea mayor del 20% y la ferritina mayor de 100 no es necesario. Si la ferritina es mayor de 100 sí sería déficit de hierro, sería diagnosticado de déficit de hierro. Asimismo, aquellos que tienen un índice de saturación de transferrina menor del 20% con ferritina menor de 300 también tendrían déficit de hierro. Aquí hemos llegado hasta los 800, que es una cifra, en mi opinión, excesiva, pero bueno,
Hay algunas clasificaciones que consideran que puede existir también déficit de hierro funcional con valores de ferritina hasta de 800. En ese caso sería útil disponer del receptor soluble de la transferrina. Si está de más de 800, evidentemente que no. Yo creo que también si está más de 300 y no tienes disponibilidad del receptor soluble de la transferrina, no lo descartas el déficit de hierro. Bien, y entonces el tratamiento nosotros ofrecemos 2 pautas. Inicialmente, aunque yo creo que ahora con los datos que tenemos y las guías deberíamos orientarnos de forma prácticamente exclusiva con la carboximaltosa. La pauta con sacarosa tendría que basarse en la fórmula de Canzoni. La pauta de carboximaltosa, la represión sería fácil en función del peso del paciente y la hemoglobina. Aquí están las diferentes pautas a determinar. Y luego, una vez que el paciente ya tiene los valores adecuados de su perfil férrico, un mantenimiento de 500 miligramos cada 3 meses en función de los valores de la ferritina y de la saturación de transferrina. Áreas de incertidumbre, hierro oral. No se ha investigado. Está ahora en marcha un estudio que se llama Aeronaut. Posiblemente los resultados salgan dentro de poco. No podemos en este momento hacer ninguna afirmación más al respecto. Insuficiencia cardíaca preservada. Hay también un ensayo clínico, también con hierro carboximaltosa, cuyos resultados estamos pendientes de conocer. Estudios endoscópicos. Yo como internista, ¿hacéis estudios endoscópicos? ¿Cuándo? Desde luego, si se hace a un paciente con menos de 100 de ferritina, yo creo que es exagerado, a un paciente con menos de 100 de ferritina hacerle un estudio endoscópico. Yo se lo haría como poco con menos de 40. Pero con menos de 100 hacerle estudio endoscópico creo que es absolutamente exagerado. Bien, las conclusiones. La corrección del déficit de hierro por sí mismo es un objetivo, aún sin la presencia de anemia. Está indicado siempre que haya síntomas. En los pacientes asintomáticos, obviamente no, salvo que se asocie a anemia. El paciente debe estar para tratamiento con hierro en un tratamiento óptimo de su insuficiencia cardíaca. El beneficio solamente se ha evidenciado en pacientes con función sistólica deprimida, aunque se podría plantear en algunos pacientes con preservada. Por supuesto, los pacientes que además tienen insuficiencia renal crónica son los que más se benefician. Y bueno, termino con una imagen que todos conocéis ya. Las guías europeas de la insuficiencia cardíaca publicadas muy recientemente ya conceden al hierro carboximaltosa, no dicen ningún otro tipo de hierro, dicen hierro carboximaltosa, la indicación terapéutica sobre la base del diagnóstico que antes hemos comentado, con una clase de recomendación 2A. Esto va a cambiar nuestra práctica clínica, creo yo. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los ponentes. Podéis subir aquí a la mesa, pues había ajustado perfectamente al tiempo por tan excelentes presentaciones. Y también, antes de empezar la discusión, pues destacar, yo creo que dar la enhorabuena a la sección y a los organizadores porque se ve claramente en una sala tan grande y muy llena para hablar de temas, hombre, que mezclan evidentemente la evidencia científica con lo organizativo. Yo creo que cada vez más hay que ir hablando de organización, de colaboración multidisciplinar y de gestión. Y yo creo que es algo que nos interesa y que hay que seguir promocionando en próximos congresos. Si hay alguna pregunta en la sala. Sí, el doctor Bonilla. Buenas tardes. Bueno, yo felicitar a la mesa, ¿no?, por las ponencias y preguntarle al doctor Manzano, porque, bueno, como él sabe, nosotros estamos muy integrados con el Servicio de Medicina Interna y todas estas cosas de las comorbilidades pues nos preocupan especialmente. Lo que yo opino con respecto al estudio endoscópico es que quizás no sea incompatible, ¿no? Es decir, que si el paciente realmente está sintomático
y encontramos un déficit de hierro asociado a veces a anemia, pues podría hacerse una estrategia combinada, ¿no? Es decir, que podamos replecionar los depósitos de hierro rápidamente, pero además estimar la posibilidad de que se haga un estudio endoscópico de otro tipo, vamos, que no sabría decir el que es más conveniente, ¿no? Pero desde luego que quizá no sea incompatible, ¿no? Gracias, Juan Luis, por la pregunta. Yo discuto profundamente esos puntos de corte a la hora de establecer el déficit de hierro que me indica una endoscopia. Son conceptos que vienen... Yo no digo que no tenga déficit de hierro el paciente y sobre todo no digo que no se vaya a beneficiar del tratamiento con hierro, que eso es incuestionable. Pero que eso sea una alarma, el déficit absoluto, para hacer estudios con ese punto de corte que se ha establecido para hacer estudios endoscópicos, yo creo que no, yo no los hago. Yo los hago cuando tiene menos de 40 de ferritina. Cuando tiene menos de 20 siempre, entre 20 y 40, dependiendo de que tenga anemia o no tenga anemia. Ese es mi punto. A mí me preocupa bastante ese tema. Bueno, por eso soy internista. Me preocupa bastante. Entonces, imagínate, Juan Luis, cuántos pacientes, qué porcentaje de pacientes pueden tener menos de 100 de ferritina. ¿Un 20% de pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica o más? O más. En mis pacientes ancianos, mucho más. ¿Nos vamos a poner a hacer endoscopias? No. Ahí hay que ser más rígidos. Luego hay que tener en cuenta que estos pacientes también tienen razones para poder tener pérdidas sanguíneas que luego no vas a encontrar nada. Están tomando muchos de ellos Sintrón. Entonces, aunque luego tengan un déficit de hierro propiamente dicho, déficit absoluto de hierro, las posibilidades de que tenga un cáncer de colon o otra patología son escasas. No sé si te he contestado a tu pregunta. Sí, el doctor Martínez Sellés. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Rosa María, en esta iniciativa del código SOC, ¿cómo veis la posibilidad de ir al hospital donde está el paciente a la hora de implantar un ECMO, una asistencia ventricular, tanto desde el punto de vista logístico como legal, si esto se va a contemplar de alguna forma? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Esto se está planteando ahora y se está planteando la posibilidad de que haya el equipo del hospital trasplantador, que sea el que se traslade al hospital donde está el paciente para hacerlo. Sobre todo en aquellos hospitales donde no hubiera cirugía cardíaca. En los hospitales de cirugía cardíaca tendríamos que tener cirujanos entrenados para que lo pudieran hacer. Sí, yo también iba a hacer una pregunta así, también a la doctora Lidón en ese sentido. Antes hemos estado hablando de si es mejor pues, bueno, tener pocos centros en donde se implante asistencia de larga duración, pero en el tema de la asistencia de corta duración para el tratamiento del shock cardiogénico, tanto percutáneas como quirúrgicas, ¿tú crees, un poco es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿crees que es más eficiente el que se pueda implantar, y no me refiero al ECMO ni a hablando de contrapulsación, es más eficiente que se pueda implantar en muchos centros, en todos los centros donde haya cirugía cardiovascular, o que debe haber centros, digamos, más seleccionados con arreglo un poco incluso a criterios territoriales, a criterios, vamos a llamarle económicos en cierta forma, sobre todo criterios de rendimiento? Exacto. Por eso estoy absolutamente de acuerdo contigo y por eso decía que quizá yo a nivel personal discrepo un poco de considerar que todo tenía que ser uniforme a nivel del Estado español, sino que quizá cada comunidad debe conocer cuáles son sus criterios. Y a veces, claro, es diferente una comunidad que tenga 7 millones de habitantes de una comunidad que tenga 1,5 millones de habitantes. O bien, por ejemplo, el caso de Andalucía, que es una comunidad extraordinariamente extensa y que debe organizarse a una manera diferente. Lo que sí que debería marcarse, quizá, no sé cuál es la respuesta exacta, pero lo que sí que debería marcarse es que el centro que implante ha de hacer un mínimo de procedimientos. Si no se cumple el mínimo de procedimientos, se ha de centralizar. Se ha de centralizar a todos aquellos centros que tengan el mínimo de procedimientos.
Y veo que Javier quiere matizar cosas. Mientras llega el micrófono Javier, yo creo que es muy importante los niveles de atención en los que tú has dicho, ¿no? O sea, que el tratamiento del shock, ahí sí que también, bueno, como en muchas otras cosas, tiempo es vida, ya no es músculo, es vida, ¿no? Entonces hay que hacerlo lo más rápido posible y donde sea, ¿no? Entonces, pues, hombre, pues hay determinados niveles y que se tiene que hacer, ¿no? Y saber Entonces, cuándo hombre, se no le todos cambia. van a tener el nivel máximo, pero tenemos que, por lo menos en teoría, tener que cualquier enfermo, le toque donde le toque, tenga probabilidades de recibir el mejor tratamiento posible. Sí, vamos, es un poco abundar en lo mismo. Yo creo que sí hay que dar una respuesta sencilla a esa pregunta. ¿Deben todos los centros con cirugía cardíaca poder poner asistencias de corta duración para tratamiento del shock? Yo creo que sí, que tienen que entrenarse, porque además en la propia cirugía van a tener síndromes postcardiotomía que acaben en una situación de shock, y ahí el retraso de 4 o 6 horas con el paciente teniendo daño progresivo de los órganos, subiendo el láctico, todo eso se correlaciona con mayor mortalidad, y yo creo que esa es la actitud que más vida salva en el shock, el poner rápidamente el medio que les estabiliza. Luego ya se verá si se trasplantan o si se les da salida por vía trasplante, asistencia ventricular de destino, o muchas veces simplemente esperando a que se recuperen de ese daño agudo miocárdico. Pero yo creo que sí, que todos los equipos de cirugía cardíaca deben entrenarse en ello. Sí, el doctor Pinilla. Muy bueno, primero agradeceros a todos también vuestras ponencias. Yo, como sabéis que soy polémico en este aspecto, y ya me habéis escuchado muchas veces al respecto, me gustaría saber si va a haber esto que ha dicho Javier, ¿no?, de la necesidad de que haya asistencia de corta duración en los servicios que tengan cirugía cardíaca. Si se diera el caso, como se da, que haya servicios de cirugía cardíaca que no tienen posibilidad de realizar ese tipo de intervención, a pesar de que quieren realizarla, si se produciría o se puede producir algún tipo de pronunciamiento por parte de la Sociedad Española de Cardiología, incluso de la sección, al respecto. Bueno, yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Precisamente yo creo que ese es el objetivo del consenso, que, como digo, las secciones son la sociedad. Exactamente. Quiero decir que nosotros creemos, y hablo en nombre de las dos secciones, y José Luis, por favor, corrígeme si no lo digo correctamente, que la idea de este documento es tener una base teórica para, a partir de la cual, poder exigir en base científica a lo que es necesario. No es un capricho el que se tenga unos sistemas de corta asistencia en los sitios donde hay equipos de cirugía cardíaca, sino que es una necesidad. O sea que esta es la idea que tenemos, a partir de un documento, decir, Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría comentar que se podría aprovechar, porque, bueno, sobre todo el soporte, dispositivos de asistencia circulatoria tipo ECMO, que no depende tanto de un cirujano cardíaco, porque básicamente ya muchos centros lo están poniendo percutáneamente. Y nosotros, que somos un hospital pequeño, sí que tenemos experiencia en ir a otros centros a buscar al paciente, implantarle el ECMO allí, y aprovechamos la alerta de hemodinámica. Es el propio hemodinamista más alguno de los que nos dedicamos a esto, los que nos desplazamos en una ambulancia, ponemos el dispositivo, llevamos un ecotransesofágico de estos portátiles en una maleta y lo traemos a nuestro hospital. Que a veces, desde el punto de vista de la gerencia, tener un equipo de ECMO en este tipo de hospitales que no son tan grandes y que probablemente el número de pacientes que vamos a tener al año son muy pocos, pues es dificultoso convencer a la gerente, ¿no? Muy bien. Sí, allí, mientras llega... Vale. Bueno, yo quería preguntarle al doctor Barriales, si me permite un momento, ¿cuál crees tú que ha sido el impacto de este consenso sobre el manejo de las cardiopatías familiares? Es decir, ¿cuál es tu impresión sobre cómo si se hace bien si se cumplen estas recomendaciones que vosotros habéis establecido, y si no es así, cuál crees que son las causas y cómo se puede eso mejorar? Bueno, pues, es difícil porque yo creo que muchas de estas cardiopatías familiares es necesario todavía tener conocimiento. Yo creo que, por ejemplo,
con un ejemplo sencillo, muchos de los pacientes que ingresan en el hospital, y cada vez más con las historias electrónicas que hay, cada vez se pregunta menos sobre los antecedentes familiares. Entonces yo creo que la forma de trabajar, que la forma de trabajar en el grupo, lo que pretendimos fue exportar la manera de trabajar de las unidades de cardiopatías familiares para trabajar de una manera conjunta. Hay mucho por hacer, pero como he mostrado antes, las indicaciones en las guías son de los más altos niveles de evidencia, más no podemos esperar, ¿no? Entonces, lo que es importante es exportar la manera de trabajar de los grupos de cardiopatías familiares que hay ahora en España, que cada vez hay más, y yo creo que en un futuro es impepinable, es así. No puedes ver, estas enfermedades son familiares, y si nos centramos en ver solo al afectado, estamos dejando a muchísima gente sin diagnosticar, y que podemos hacer cosas para evitar que tengan la enfermedad en el futuro. Hay familias que son auténticos dramas durante generaciones, que nunca se hizo nada. Queda mucho por hacer. Pero creemos que conjuntamente con estos protocolos que por primera vez juntan varias secciones, creemos que vamos a tener repercusión y que vamos a intentar hacer las cosas bien. Por nosotros no va a quedar. Una última pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, yo también felicitar a la mesa, me ha parecido unas ponencias brillantísimas, y yo tenía como una doble reflexión o pregunta para el doctor Manzano, ¿no? A mí, siempre que veo estos algoritmos de ferropenia, me sorprende mucho que se traten como valores absolutos, como si fuera una troponina, un péptido natriurético. Sin embargo, no se considera ahí lo que todos como internistas sabemos, que la ferritina es un restante de fase aguda, que la transferrina es un restante de fase aguda negativo, y sobre todo pensando en pacientes con ingreso agudo, que ingresan a veces con otras patologías, infecciones, a veces yo creo que se puede o infradiagnosticar o diagnosticar mal el déficit de hierro en ciertas situaciones solo con esos parámetros. Y la otra pregunta es cierto que la inmensa mayoría de los trabajos se han hecho con carboximaltosa. Si piensa que hay alguna razón para que los resultados obtenidos no sean extrapolables a otras formulaciones de hierro intravenoso. Con respecto a la primera pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Esos valores están casi tomados de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y eran pacientes que además recibían darbepoetina o eritropoetina. Entonces, en esos casos necesitaban más consumo, más aporte de hierro. Lo que sí es cierto y a mí me ha sorprendido es que funciona el hierro. Es decir, independientemente de que eso sea déficit de hierro o no absoluto de cara a nuestro concepto, y vuelvo a repetir, a mí yo cuando tiene un paciente un déficit de hierro lo que voy buscando es la causa. Pero lo que sí puedo decir es, y así lo demuestran y lo atestiguan los estudios, es que funciona en la insuficiencia cardíaca, bajo esos parámetros. Posiblemente funcione por ese valor añadido que tiene, energético, estimulante o activador del metabolismo energético. Y en cuanto a la segunda pregunta, hay una cosa clara. La ventaja en la administración es mucho mayor con hierro carboximaltosa que con cualquier otra formulación por el momento. Los estudios lo avalan, es la única que hay. Pero es que además yo ya he dejado de poner, salvo en pacientes que estén hospitalizados y que puedes seguirlo durante unos 10 días en la planta y le puedes poner hierro sacarosa cada 2 o 3 días, yo ya he dejado de poner hierro sacarosa en pacientes ambulatorios, pero no solamente en insuficiencia cardíaca, en cualquier otra situación, por la comodidad. Le puedes poner 1000 miligramos y en 10 minutos. Eso es una ventaja extraordinaria. No, yo ya no me refería a hierro sacarosa, me refería que, bueno, en Estados Unidos hay dos, aparte del hierro carboximaltosa, y depende de, bueno, nosotros realmente en el centro, en el área en el que trabajamos, el que se ha probado es otro tipo de hierro que también permite la administración de altas dosis, isomaltósido. Isomaltósido, sí. Entonces, no tengo experiencia con ese. Pero
Quiero decir, yo no sé, desconozco si hay alguna... si es solo un motivo que los trabajos se han hecho con un tipo de hierro. En otros tipos de hierro no son iguales que la carboximaltosa. Entonces, el que ha demostrado su utilidad es la carboximaltosa, los otros no lo han demostrado. Entonces, yo no sé si tenemos la carboximaltosa, ¿para qué arriesgarte a usar otro? De hecho, yo no voy a usar isomaltosa. De hecho, las guías es que dicen hierro carboximaltosa, no dice hierro intravenoso. Las guías europeas dicen hierro carboximaltosa. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenemos ahora un descanso y ahora viene al final, la traca final a partir de las 6 de la tarde.